Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo hace referencia a la fe de Abraham. En 3 ocasiones se menciona que Abraham creyó y le fue contada por justicia. En este mensaje, el pastor Pepe tratará sobre los siguientes temas: ¿cómo fue la fe de Abraham y cómo podemos ser hallados justos delante de Dios? Escuchemos la primera parte del mensaje titulado Justos delante de Dios. El tema central del mensaje de hoy es que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Judíos y gentiles. Vamos a tratar varias cosas. ¿Quiénes son los recipientes de esa justificación? En otras palabras, ¿quiénes son los que van a ser justificados? ¿Cuál fue el proceso de Abraham? ¿Por qué Abraham es un ejemplo de padre de la fe? ¿Y cuál fue su proceso? ¿Cómo fue su fe? ¿Y cómo ese plan de Dios se extiende hacia nosotros? Pablo comienza la epístola a los Romanos estableciendo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio da a conocer la justicia de Dios, y la fe es lo que nos da la facultad para poderla recibir. Dios se revela a través del Evangelio, revela su justicia, pero la facultad de nosotros poderla recibir es la fe. La justicia de Dios está íntimamente ligada al carácter de Dios. Es según verdad, según la benignidad, la paciencia, la generosidad, la longanimidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es paciente, porque Dios es generoso. Y nosotros no somos nada de eso. Nosotros hablamos de justicia conforme a la carne, conforme a lo que nosotros entendemos por justicia, en una justicia basada en desempeño, y así es nuestra justicia. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Y está esa expectativa de ese desempeño. El mismo Jesús hablaba en Mateo 6:33 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jesús hablaba del reino de Dios y hablaba de la justicia de Dios. O sea, había que buscar el reino de Dios, a Dios. El reino de Dios ha venido, y su justicia. Isaías 64:6 nos describe que la justicia nuestra son como trapos de inmundicia. Y en base a eso, a ese repaso, vamos a leer los versículos 1 y 3, del 1 al 3 de Romanos capítulo 4, que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Nuestro padre está hablando básicamente del padre de los judíos, de la raza judía. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne?
Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fuera justificado por las obras de qué? Por las obras de la ley. Por el desempeño. Fíjense que de ahí, Pablo en el versículo 4 habla, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El que obra, ¿sabe una cosa? El salario, nosotros trabajamos. Y nosotros trabajamos para ganarnos un salario, ¿verdad? Y ese salario es conforme a nuestro esfuerzo. Si es por comisión, ¿cuántas ventas haces? Y todas esas cosas. Depende de ti completamente. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que cree, a aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Aquel que es justo, aquel que es benigno, aquel que es paciente, aquel que es misericordioso, aquel que es verdadero. Esa es la justicia de Dios. Y entonces, cuando el que cree es recipiente de la gracia de Dios, de la gracia del favor inmerecido de Dios, gratuitamente, que tú no tienes que hacer nada para hallarte justo delante de Dios, porque tú eres salvo por gracia, por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Pero hay que considerar una cosa, porque todavía no tenemos muy claro, ¿verdad? Lo de Abraham, ¿cuál fue su trayectoria? Fíjense. Lo vamos a ver en un momento. Eso se llama, ¿verdad? La fe que es contada por justicia, se llama la gracia justificadora. Porque gratuitamente, sin buscar nada a cambio, sin tener que dar nada a cambio, Dios nos otorga su gracia para ser justificados y ser hallados justos delante de Él. Y luego el versículo 6, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Dice, y aquí citando el Salmo 32, versículos 1 al 2, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pues esta bienaventuranza, aquí Pablo vuelve, cierra la cita y aquí Pablo vuelve y pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, y nuevamente Pablo lo dice, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La circuncisión era según el rito, ¿verdad?, de la ley. Pero esto ocurrió, lo de Abraham ocurrió 430 años antes de que la ley le fuera dada a Moisés. Pero ya se estaba hablando de circuncisión. Pero ¿en qué contexto ocurrió esto? Vamos a ver la cronología de Abraham. La cronología de Abraham. Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 16, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Cuál fue el contexto por el cual él creyó? ¿Dónde fue que Abraham depositó su fe?
Bueno, él le creyó a Dios, a Jehová, acerca de la promesa de su hijo, de que vendría un hijo. Pero Abraham era un viejo y Sara eran viejos los dos. Pero él creyó. Él creyó. Y entonces el haber creído la palabra de Jehová, esa palabra de que de su simiente, de que tendría un hijo, de que Sara daría luz y tendría un hijo y que tendría una herencia y tendría de su simiente daría muchas naciones. Esa fe, ese creer por fe fue lo que fue la base de la justificación de Abraham. Pero luego, más tarde, un capítulo más tarde, fíjense una cosa, para que vean que es importante leer las escrituras y entender el contexto. Génesis capítulo 15, Dios le habla a Abraham y le hace la promesa de un hijo. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Génesis 16, un capítulo más tarde, pensamos, eso pasó hace un par de días, ¿verdad? Ocurrió 16 años más tarde. ¿Qué ocurrió? Abraham tenía 86 años ya. El nacimiento de Ismael. Recordamos que Sara se quiso adelantar a Dios. ¿Y qué hizo? Le dio la sirvienta para que saliera en estado de Abraham a nombre de Sara. ¿Ven? Sara se adelantó, quiso ayudar a Dios. Pero los planes de Dios no eran esos. Y a pesar de eso, Dios establece y ratifica el pacto con Abraham. Y en ese pacto, en Génesis 17, Él ratifica el pacto diciendo que en Isaac te será descendencia. No es en Ismael. Haré una gran nación de Ismael, pero el pacto mío lo voy a ratificar con Isaac. Eso ocurrió en Génesis 17. ¿Saben cuándo? 29 años después de la primera vez que Dios le había prometido a Abraham un hijo. Entonces, si 16 años después de la promesa nació Ismael y luego, unos años después, vino la ratificación del pacto que era con Isaac. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ordenó que se circuncidara, no para ser justificado, porque recordamos que hacía 29 años Abraham había sido justificado, ¿verdad que sí? Él creyó y le fue contado por justicia. Pero ahora la circuncisión era por causa de la señal del pacto. El sello de la justicia. O sea, que la circuncisión representaba el pacto de Dios con Abraham y representaba la autenticidad de ese pacto. Que el pacto que Dios hace, Dios nunca rompe el pacto. Nosotros somos capaces de romper pactos y hacernos de la vista larga. Pero Dios, una vez un pacto está hecho, está sellado, está ratificado, eso está ahí. Que Dios cumple su palabra en su tiempo. Bueno, aquí 29 años, ya Abraham tenía, ¿saben cuánto? 99 años. 99 años. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense una cosa. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Abraham fue circuncidado antes de la ley. Abraham fue circuncidado después de haber sido justificado. La pregunta es, ¿Abraham, la circuncisión, era el medio de la justificación de Abraham? No. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe,
que estuvo estando aún incircunciso. La circuncisión no fue para que él fuera justificado. ¿Y por qué enfatizamos esto? Porque los judíos, los rabinos de la época y hasta hoy día tienen la presunción de que Abraham había sido justificado por sus obras y que había cumplido la ley antes de que hubiera sido dada. Y que entonces Abraham tenía por qué gloriarse en sus obras. Pero si eso hubiera sido cierto, Abraham no hubiera tenido la necesidad de arrepentirse. Y si nuestra justificación fuera por nuestras obras, nosotros tampoco hubiéramos tenido la necesidad de arrepentirnos. Nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de un mediador. Nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de un salvador, porque es por nuestro esfuerzo. Así que la circuncisión fue como señal del pacto y como sello de la justicia, de autenticidad, ¿verdad? ¿Para qué? Versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo dice 3 veces en este capítulo Pablo, en el versículo 3, en el versículo 9 y el versículo 22. Por la justicia de la fe, Abraham y su descendencia recibieron la promesa de la herencia del mundo. Versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si todo dependiera de ti y de mí, de nuestro desempeño, vana sería nuestra fe. Vana sería, la promesa sería anulada, sería sobre nosotros. Y entonces, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vamos a ver aquí. ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo fue la fe de Abraham? Versículo 17 al 22. ¿Cómo es la visión de Dios? ¿Cómo es la visión de Dios aun cuando Dios tiene un plan y un propósito? ¿Cómo es la visión de Dios? Versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Esto es Dios hablando. Delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham, ¿verdad? ¿A quién creyó? A Dios. Y dice, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Quién? Dios. La visión de Dios. Cuando Dios tiene un plan para ti y para mí en tu vida y la mía. Dios tiene un plan redentor. Pero ¿saben una cosa? Dios es eterno. Dios es perfecto en su eternidad. Dios es. Cuando Moisés fue llamado, ¿verdad? Para que fuese liberado en el árbol de la zarza, dice, ¿cómo el pueblo sabrá que tú me mandaste, me enviaste? Dice, Jehová le dijo, yo soy el que soy. Yo soy. Dios es. Él es.
el eterno presente. En otras palabras, Dios es el existente en Él mismo. Dios es el suficiente en Él mismo. Significa que Él no nos necesita. Él es suficiente en Él mismo. Él es existente en Él mismo. A Él nadie lo creó. Y Él sobre sí, en su persona, encierra el tiempo y el espacio. De manera que nuestro concepto de pasado, presente y futuro es limitado, porque para Dios es un presente completo, porque Él es eterno. Y en su eternidad, ¿qué implicación tienen eso en nuestras vidas? Que la implicación es que como Dios es eterno y en Él está todo lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo. Él conoce las cosas, porque Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Tu circunstancia, tu enfermedad, cualquier contrariedad que te esté ocurriendo, no le es sorpresa a Dios. Dios no se sorprende por eso. Dios te mira con ojos de misericordia. Y Él se extiende hacia ti, pero Él sabe todas las cosas. Y por eso es que Pablo lo entendía. Por eso es que Pablo decía, por esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea que para mí es leve, para Dios es leve. Es tribulación y es momentánea porque va a terminar. Tuvo un principio y va a tener un fin, ¿verdad? Pero eso produce cada vez en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y Dios, en su eternidad, Él ve nuestra circunstancia como una leve tribulación momentánea. Como algo que todo se resuelve. ¿Saben qué? Todo se resuelve. Dios tiene una solución para todo. Y teniendo a Dios, para Dios, Él es la única respuesta. Jesús es la única respuesta para tu vida. Jesús es la única respuesta para todas las cosas. Así que tú te agarras de Dios. Y cuando tú te agarras de Dios en medio de tus circunstancias, entonces tú vas a ver que como Dios no le sorprende, porque ya Él lo conoce, ya Él lo sabe en su eternidad, nos da la seguridad de que podemos confiar en Dios, de que podemos poner confiar nuestra vida a Él, a su soberanía, de que Él nunca te va a traicionar, porque Él es fiel. Él es fiel. Tu fidelidad es grande, oh Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Él es fiel, nunca te va a traicionar. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.